Muy buenas tardes para todos y para todas. Es un placer saludarlos. Mi nombre es Patricia Vivert. Pertenezco a la Universidad del Gran Rosario y me va a tocar moderar esta primera charla, Logística, Inteligencia Artificial y Talento Humano. Vamos a escuchar durante media hora a nuestro expositor y posteriormente vamos a destinar un espacio para las preguntas que podrán realizar por chat y que van a ser seleccionadas para cumplimentar los 45 minutos de esta primera charla en la sala 1. La tecnología como facilitador en el transporte terrestre internacional en Sudamérica. Y nuestro interlocutor será Felipe Tobar. Felipe Tobar es un profesional con experiencia en directorios y en la gestión de empresas de logística y cadenas de suministro. Es miembro de varios directorios como son la Cámara de Comercio e Industrias Ecuatoriano-Colombiana, Camebol, la Cámara Ecuatoriana Internacional de Integración y Comercio, CEICI, y del Foro Iberoamericano de Logística, FIALOG. Además, Felipe fundó, presidió y es miembro directivo de la Asociación Logística de Ecuador, ASOLOG. Posee experiencia profesional como gerente general en Transportes Sánchez Polo del Ecuador desde 2011 y gerente país de Anticuna Logistic en Perú. Anteriormente se ha desempeñado en cargos directivos en empresas de logística y supply chain management en países como Ecuador, El Salvador, Chile y también en México. En cuanto a su educación, posee un máster en Administración de Empresas en INCAE Adolfo Ibáñez y una licenciatura en Ingeniería Comercial con especialización en Marketing y Finanzas de la Universidad del Pacífico. La tecnología como facilitador en el transporte terrestre internacional en Sudamérica. Le damos la palabra entonces a Felipe Tobar. Adelante, Felipe. Muchas gracias, Patricia. Muy buenas tardes con todos. Gracias a la Cámara Ecuatoriana de Argentina y Comercio y también especialmente a José Luis por la invitación. Voy a compartirles mi pantalla y vamos a ver la presentación que tengo preparados para ustedes el día de hoy. Sí, Patricia, ¿me confirma si se puede ver la pantalla? Perfectamente, perfectamente. Perfecto, entonces arrancamos. Esta primera diapositiva tiene como fin romper un poco el hielo y entrar en ambiente de la tecnología e inteligencia artificial. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la capacidad o la oportunidad de trabajar con ChatGPT. En los últimos meses creo que se ha escuchado bastante sobre esto. Bueno, yo soy un asiduo usuario de ChatGPT y en esta ocasión dije, me voy a lucir en la exposición y voy a pedirle a ChatGPT que me genere unas imágenes por medio de DALI sobre el transporte terrestre internacional en Sudamérica. Solo les presento 4 casos, ninguno me salió bien, ¿sí? Pese que hice un prompt, que es un poco la escritura de las instrucciones a ChatGPT, y le pedí que me ponga vehículo de transporte carga pesada, que esté en Sudamérica y que aparte, pues me ponga ciertos lugares emblemáticos de la región. Si ustedes se fijan por ahí, yo no sé cuál fue el orden de los ejemplos, definitivamente no logramos entender con ChatGPT en esta ocasión. Pero la parte interesante de esto y la anécdota es de que todo el uso de la inteligencia artificial, a final de cuentas, sigue una serie de órdenes y mucho nace de lo que nosotros podamos proveerle como preguntas o como instrucciones precisas. En este caso queda claro que las instrucciones tal vez no se dieron, pero así lo haya hecho muy bien. También hay que reconocer de que estos mecanismos no son siempre exactos. Pese a esto, yo creo que uno tiene que seguir trabajando. Y aquí es chistoso porque cuando yo utilizo esto, lo utiliza también mi esposa, mi hija, 9 años, pues, también procuro que lo utilice. Se ríen de mí porque yo soy sumamente respetuoso con ChatGPT. Yo le saludo primero a la inteligencia artificial. Le doy los comandos y comienza a tener una conversación. Y en algunas ocasiones ha sido súper interesante. Hemos tenido, por decir así, conversaciones, porque incluso uno puede utilizar comandos de voz y audífonos, conversaciones sobre aspectos filosóficos. Entonces, si bien en unas ocasiones me ha ido bien, en esta queda claro que el objetivo no se cumplió.
Pero bueno, ahí está una primera porción del uso de inteligencia artificial en esta ocasión. Ahora voy a avanzar en la presentación. En un instante. Y lo primero que quiero ponerles en contexto sobre la presentación es por qué yo escojo hablar sobre la inteligencia artificial y la tecnología en el transporte terrestre de carga internacional. ¿Cuál es la razón de ser de mi trabajo y de la empresa? Bien, yo represento a una empresa que se dedica en sus principales funciones en conectar todas las fronteras a nivel de Sudamérica. Ahí, sin relatar mucho lo que nosotros hacemos, sí me voy a centrar en la parte derecha del gráfico y es cómo nosotros en los últimos años, sobre todo a raíz de la pandemia y la complejidad que existió en toda la gestión de cadena de suministro, comenzamos a conectar distintos países, cosas que tal vez hace unos 7 años atrás hubiéramos pensado que estaban fuera de nuestro alcance. Y hoy por hoy conectamos de manera muy efectiva a países como Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Brasil, todo de manera terrestre, dando a nuestros clientes una alternativa a los mecanismos tradicionales de transporte, que son el mar y el aire. Aquí les muestro unos ejemplos de cómo se puede conectar todos los países, ¿sí? Cómo desde Colombia se llega a Chile en aproximadamente 15 días. Cómo se llega hacia Bolivia, cómo las exportaciones entre Perú, Ecuador y Bolivia se han vuelto nuevamente dinámicas con Venezuela. Y cómo incluso por temas de clima, bueno, de efecto climático y por la sequía que existió en su momento en el Amazonas, tuvimos la oportunidad de conectar a Colombia hacia Manaos, atravesando todo Venezuela. Y estas iniciativas y estos requerimientos de nuestros clientes, ¿en qué denotaron de que nosotros necesitamos nuevos mecanismos cómo desplegar nuestro servicio? Sobre todo porque nosotros nos basamos en el uso y la contratación de aliados estratégicos en los distintos países. Entonces ya los clásicos mecanismos de abordaje de los negocios, papel, la llamada, incluso el WhatsApp, ya se iban quedando cortos. Bueno, ahí están los 4 pilares de la organización que represento, ¿sí? Y hoy nos vamos a enfocar mucho en los aspectos de seguridad y creatividad y cómo los hemos ido abordando por medio de la tecnología. Ahora sí, entramos ya al tema del día de hoy, es la tecnología como facilitador en el transporte terrestre internacional en Sudamérica. Para no estar citando constantemente, igual esta presentación estará disponible para todas las personas que asistan. Aquí están las principales fuentes y referencias que he utilizado, desde los proveedores con los cuales nosotros nos apalancamos en términos de los capabilities tecnológicos, como fuentes de información, principalmente BIT, que han sido los mejores estudios, como también otro tipo de proveedores de soluciones tecnológicas específicamente para el transporte y para lo que vendría a ser el cross-border, o sea, la conectividad entre fronteras. Me voy a tomar un instante para mencionar ciertos términos, argot que utilizamos nosotros en forma de un glosario. Primero, ¿qué es el TAC? Es el transporte automotor de carga. Entonces, ese término lo vamos a escuchar constantemente durante toda la presentación. CAN, como muchos deben conocer, es la Comunidad Andina. El ATID, que es en cambio el Acuerdo del Transporte Terrestre Internacional, que rige sobre todo entre los países que participan del Mercosur. Y ahora sí, en términos tecnológicos, lo primero es la digitalización. Y es básicamente cómo se transforma el mundo físico de documentos que administramos en los procesos logísticos de transporte internacional, ahora sí, en medios digitales y que nos permiten el procesamiento de esa información. Y por último, la inteligencia artificial, que es la ejecución informática de operaciones que son propias de la inteligencia humana, pero en este caso utilizando algoritmos que solo pueden ser aplicables cuando uno tiene gran cantidad de datos disponibles. El contenido de la presentación va a ser, en primera instancia, las generalidades del TAC, del transporte automotor en Latinoamérica, la transformación digital del TAC. De ahí vamos al transporte carrera en Sudamérica y sus desafíos. Y por último, ejemplos de cómo las soluciones digitales y la inteligencia artificial nos han ayudado a abordar esos nuevos desafíos. Pues bien, ¿cuál es el contexto del TAC a nivel del CAN y de la TIC? Entonces, primero, a excepción de México y Brasil, es el principal modo de transporte.
que supera el 90% o alcanza en todos los países el 90% de flujo de mercaderías. En el caso de México y Brasil, puesto que tienen el servicio también de ferrocarril, su medida baja, pero baja también a niveles de 60-70% del uso de transporte automotor. Es un sector plagado de informalidad. Se estima que esté entre el orden del 20 al 40%. Es responsable a nivel de nuestra región por el 30% del flujo de mercaderías a nivel del comercio intrarregional y en términos de valor del 40%. Entonces, para el comercio internacional dentro de Latinoamérica, específicamente el Cono Sur, este es un modo de transporte muy importante. Es una oferta atomizada de transporte. Aquí participan básicamente 99.99% de las empresas son MIPYMES y los restantes son empresas grandes de transporte. Eso implica de que las grandes compañías, que son los principales dueños de las flotas de vehículos más grandes, compiten contra esquemas mucho más pequeños de transporte, donde surge el término, sobre todo utilizado en México, del hombre camión. Y ahí les pongo un par de ejemplos, como en Argentina, el 82% de las compañías que proveen servicio de transporte tienen menos de 5 camiones. Y en el Perú, el 89% tiene menos de 4 camiones. Y la otra es de que esto se contrarresta con una oferta constante que está en crecimiento. O sea, cada vez la flota vehicular en Latinoamérica está en crecimiento y lo hace principalmente a nivel de MIPYMES. En términos de la sostenibilidad del negocio, y no solo en términos ambientales, sino también en términos económicos, primero, no existe una forma única de ver los números y los costos a nivel región. Cada uno de los países tiene una forma particular de evaluarlo. La segunda es de que la antigüedad media de los camiones está entre los 14 y los 21 años de edad. Entonces podríamos pensar, sobre todo cuando nos comparamos contra economías más avanzadas, que tenemos una flota con una antigüedad importante y que esto implica también un desafío a nivel región de renovación de los vehículos de transporte. En términos generales, los costos se destacan en el combustible, que oscila entre el 25% y al 35% de la estructura de costos total; el personal, el principal gasto fijo de las compañías, que está entre un 25 o un 30%; los peajes, que pesan mucho más en unos países que en otros, que oscila entre un 10 al 12%; y por último, que es un tema que se ha vuelto mucho más recurrente, lastimosamente, en los últimos años, en unos países más que otros, que es la inseguridad y el robo de mercadería. Y los gastos que las empresas tenemos que ejecutar en términos de seguridad, que llegarían a representar en un más o menos 3%. Y esta es una estadística tomada de casos de Argentina. Por último, o continuando, el 40% de los kilómetros recorridos de unidad se lo hace de manera vacía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las asimetrías que tenemos entre origen y destino de carga, lo que genera es que un vehículo en el 40% de los kilómetros que recorre lo hace vacío. Esta es una estadística preocupante, sobre todo cuando lo comparamos a nivel de economías mucho más avanzadas que tienen un 25%. Y eso impacta directamente no solo en la estructura de costos de las empresas de transporte, sino también en términos ambientales y en la eficiencia de los recursos. El recorrido anual de un vehículo a nivel de la CAN oscila en los 50,000 kilómetros anuales, y a nivel de Cono Sur, sobre todo en la TIC, está en los 80,000. A nivel mundial, el recorrido promedio de un camión a nivel anual está por los 50,000 kilómetros. Entonces, digamos que la CAN estaría dentro del estándar y el Cono Sur tendría una productividad mucho más alta. Existe una regulación a nivel de TAC, a nivel región, que es diferente en cada uno de los países, que sí presenta ciertas similitudes. Y del 100% de la emisión de los gases de invernadero, el TAC es responsable del 50% a nivel transporte. Y vale mencionar que el TAC a nivel mundial es el principal consumidor de diésel en el mundo. Y cerrando esta última parte, se espera que el crecimiento de la carga del TAC a nivel región sea superior a un 55% en el 2030 con respecto al 2015, y que al 2050 llegue a crecer en un 150%. Entonces, lo que vemos aquí es que es
un mercado informal gobernado principalmente por MIPYMES, con una baja representatividad de las empresas grandes con flotas propias y que va a seguir creciendo en la demanda de transporte, así como en la oferta. Y a esto se añaden todos los desafíos que tenemos en transformación digital, en presión ambiental, en sostenibilidad de los negocios. Y ahora sí es, frente a este contexto que tenemos en los desafíos del transporte regional, el transporte cargas, ¿cómo se ve el espectro de tecnología? Primero, una estadística que parece fundamental y es que en los años entre el 2010 y el 2019, los fondos de inversión de riesgo destinaron 26.000 millones de dólares a iniciativas que estén preocupadas u ocupadas en términos de la mejora en la gestión del transporte de carga internacional. Hay muchas de ellas están concentradas evidentemente a nivel de Estados Unidos, a nivel de México, otras a nivel Latinoamérica. Pero ya es una visión de la industria que está captando fondos porque sabemos que ante los elementos que les mencioné anteriormente, existe una gran presión hacia la eficiencia y hacia la mejora y automatización de los procesos. Y esta es una estadística que la obtuve hace unos días y tuve que reconfirmar a nivel de PIB de los países, y es en México, en el 2023, la industria del TAC de carga llegó cerca de a los 100.000 millones de dólares. Y para que tengamos puntos de referencia esto representa más o menos un 4% del PIB de México. 100.000 millones es casi el PIB completo de Ecuador. Entonces, si lo comparan contra el PIB de sus países y toman una tasa aproximadamente de un 4%, la industria del transporte automotor de carga es muy importante en términos de negocio y de mercado completo a nivel de Latinoamérica. Y cómo estos fondos de riesgo lo tienen muy claro y están direccionándose ya toda implementación y desarrollo tecnológico. Ahora, cuando nosotros hacemos y se toman las diversas fuentes un análisis de las oportunidades y las aplicaciones tecnológicas que se pueden desarrollar en el muy corto plazo, el primero de ellos es la digitalización de las operaciones. Y esto se refiere a cómo nosotros utilizamos la información de los distintos medios que tenemos en un vehículo para automatizar ciertas actividades, pero sobre todo ganar una capacidad de tener visibilidad completa de la operación y cómo se puede hacer una gestión mucho más eficiente. Y dentro de esto, yo creo que hay un término que tal vez muchos en el mundo del transporte lo conocemos, ya sea como FMS o TMS, y es la gestión y administración de flotas. Es volver a los vehículos de transporte mucho más eficiente y sacarle a ese 40% de kilómetros recorridos vacíos e irlo minimizando para que cada vez sea mucho más eficiente en términos de costo y también de generación de gases de invernadero. Y lo importante de la digitalización de las operaciones, y no solo va en el ámbito de la reducción en términos del uso de papel, es cómo aprovechamos ya un recurso que está existente a nivel región, y es la sensorización de los vehículos, y eso mucho tiene que ver con IoT, y toda la captación y la administración y gestión de la información basada en GPS. Esta primera capa lo que permite es apalancar una siguiente gama de soluciones. La siguiente viene a ser dado con la administración de riesgo y la seguridad, ¿eh? Y es cómo utilizamos la trazabilidad basada en GPS y sensores para tener un conocimiento exacto y una gestión oportuna en la trazabilidad de mercaderías y cómo garantizamos la seguridad de todos de nuestros activos. Y aquí me refiero a activos no solo al bien patrimonial como es el camión y la mercadería, pero sobre todo al conductor del transporte. Y esto nos conlleva a que podamos hacer una gestión efectiva del riesgo. Mencionado nuevamente en la parte física y patrimonial de nuestra actividad. Y por último, ya una vez que tenemos estas dos soluciones, podemos pensar ya en la automatización de operaciones y un uso mucho más intensivo de la inteligencia artificial. Y aquí se habla mucho de la conducción autónoma, que si bien se han realizado pruebas en distintos países de la región, sobre todo en las economías mucho más avanzadas, yo no conozco ningún caso a nivel de Latinoamérica. Entiendo que hay ciertos experimentos en Chile,
pero uno de los ejemplos más emblemáticos que está buscando es el platooning. Es como una cadena de transportes puede seguir a un vehículo que es el líder del pelotón para que éste guíe a todos los vehículos y tenga sobre todo en esto el beneficio de la aerodinámica de los transportes para que exista un menor consumo de combustible. Como vieron, representa entre 25 a 35% de la estructura total de costos. Bueno, aquí parte del eslogan de la compañía a la que represento y cómo buscamos siempre maximizar los beneficios para nuestros clientes. Ahora sí, ya entrando en términos de las soluciones y lo que podemos hacer nosotros con todo lo que viene a ser inteligencia artificial y digitalización de las operaciones. Les voy a presentar dos casos. El primero tiene relación con la gestión del riesgo del personal, de todos los contratistas y personas inmersas en el mundo del transporte. Y la siguiente es cómo administramos, en cambio, ya las operaciones en tiempo real. Entonces, el primero va a ser el análisis de antecedentes de la persona natural y la persona jurídica o empresa. No sé si ustedes conocen, pero imagínense un queso suizo, una rebanada. Para todo el que lo ha comido, sabe que es un queso que tiene bastantes orificios. Entonces, imagínense eso como un filtro dentro de los procesos de seguridad. Entonces, conociendo de que el 99% de las compañías de transporte son MIPYMES y que tienen, para los casos de Argentina y Perú principalmente, menos de 5 vehículos cada una, entonces la contratación de muchas pequeñas empresas y muchos transportistas es una actividad común y cotidiana para todas las compañías, no solo como la mía de empresa de transporte, sino también para aquellos que generan la carga tanto a nivel de distribución doméstica, última milla, long haul, sino también para aquellos que hacemos transporte terrestre internacional. Entonces, generalmente nosotros teníamos en Sánchez Polo un proceso que conllevaba unas pocas etapas de términos de análisis y de seguridad. Entonces teníamos el clásico llenado una ficha donde levantábamos información de índole básica, cumplimiento de normas mínimas a nivel legal, para saber de que podemos hacer la actividad cumpliendo con la norma de cada uno de los países. De ahí se hacía alguna especie de comprobación de referencias, ciertas entrevistas, y básicamente con eso se dejaba habilitado el recurso. Y esto era tanto vehículo de transporte como personal. ¿Qué es lo que terminaba pasando esto? Y cuando nosotros hicimos un proceso mucho más exhaustivo en términos de compliance, y es de que veíamos de que era un proceso incompleto, de que teníamos mucha oportunidad de mejora, pero sobre todo un alto nivel de riesgo de que las personas y empresas inadecuadas terminen ingresando a la organización y esto genere riesgos más altos, llámese en términos de siniestralidad, choques, accidentes, en términos de fuga de información, en términos de siniestros, y ahora que es un problema a nivel de la región, pero sobre todo en mi país, todo lo que conlleva el lavado de activos. Entonces veíamos que para nosotros garantizar operaciones para nuestros clientes, lo que estábamos haciendo hace años atrás era insuficiente. Entonces comenzamos a buscar soluciones del mercado, en su momento no encontramos y nos topamos con una compañía que pudimos desarrollar una alianza y desarrollamos la siguiente propuesta de valor. Entonces, ¿qué partía todo esto? Primero, en un perfilamiento de la compañía con la cual queríamos trabajar. ¿Sí? Entonces hacíamos, digamos, la primera etapa del proceso que ustedes ya vieron. De ahí comenzamos a recopilar muchísima información. Al inicio de índole manual, una persona captando datos de distintas fuentes, llamando y haciendo verificaciones que venía a ser la etapa 3, que era de contrastar esa información. Luego, ya que teníamos, digamos, esta primera etapa que ya estaba aplicándose, entramos a una actividad de automatización de todas las etapas previas desde el perfilamiento, la recopilación y la contrastación de información. La siguiente etapa ya fue, oye, si ya tenemos algo automatizado, ya tenemos un pipeline, por decirlo así, que entra la información de manera ágil, podemos ahora sí pensar en la elaboración de algoritmos y la aplicación de inteligencia artificial, que era básicamente cómo estos algoritmos simulaban nuestro proceso de decisión y calificación y scoring de personas y de proveedores
ya de una manera mucho más automática, pero sobre todo de una manera estándar. Porque a veces esto recaía en tareas de personas que hacían una evaluación uno a uno. Y como ya hay casos que son emblemáticos, uno no califica un mismo escenario de la misma manera cuando es el inicio del día, cuando tiene hambre o cuando está súper cansado, incluso con problemas de la oficina del hogar. Y por último, esto ya nos permitía tomar una decisión, ya de manera estándar e informada. Y lo que se desarrolló fue la siguiente herramienta, bien basado en el modelo del queso suizo. Entonces, se contrató a la empresa que se denomina Orice, que es una empresa que tiene base aquí en Ecuador, y esta realizó una alianza con una empresa colombiana, en cambio, que se llama Tus Datos, para meterle y agregar muchísimas más capas de análisis. Entonces, ¿qué nos permitía esto? Es contar primero con información completa, información real, que no tenga sesgos humanos, ya sea por un mal levantamiento de información, por posiblemente problemas de comprensión, sino muchas más capas. Y lo que comenzamos a encontrar es que un candidato inadecuado, llámese empresa o persona, ya no iba permeando con la misma facilidad que un proceso mucho más manual y mucho más corto. E incluso a esto le agregamos revisión de listas internacionales, ya agregamos otro tipo de evaluaciones como comparación a nivel de riesgo crediticio, lo que nos permitió es tener en última instancia una herramienta estándar comparable en distintos elementos que incluso nos permite hacer un análisis mucho más global de cómo se comporta toda mi organización para tener una capacidad de tomar una decisión. Y esa decisión también es de otro algoritmo, es quién deseo y bajo qué criterios deseo que una empresa o una compañía se vincule con la organización. Y esto, a final de cuentas, lo que nos permitió es tener un proceso que nosotros no hubiéramos soñado antes de compliance, en el cual yo puedo acercarme a cualquier ente verificador y decirle, oye, vas, no es un caso de comercio seguro a nivel latinoamericano, vas, yo tengo esta capacidad. Entonces, yo sí tengo una herramienta que permite garantizar que todas las personas que participan en la organización, ya sea directo o indirectamente, cumplen con un perfil mínimo. Y esto ya llevamos en uso aproximadamente unos 2 años. Los resultados han sido espectaculares, pero sobre todo nos da una tranquilidad en la capacidad de gestión que tenemos como compañía. Que esto nos da libre de problemas, definitivamente, que aún tiene una capacidad de irla perfeccionando, por supuesto, pero no podíamos soñar en tener un ambiente tan riguroso de evaluación de riesgo si no hubiéramos utilizado herramientas de captación automática de información y la implementación de algoritmos que reemplazan el proceso de edición humano de uno a uno. Entonces, este es el primer caso de éxito que nosotros desarrollamos, bueno, junto con nuestros proveedores. Continúo al siguiente, es ya una vez que tenemos, denominemos la materia prima que mi compañía requiere para dar el servicio de calidad a nuestros clientes, podemos ahora sí pensar es cómo administro ya la gestión del servicio fuera en el campo y sobre todo considerando distintas realidades que nosotros abordamos a nivel regional. Y ahí es donde entra en funcionamiento un término que se denomina la torre de control y la automatización de procesos de seguridad. Aquí nacieron algunas preguntas de negocio. Oye, aquí en Ecuador hay una infinidad, hay cerca de 250,000 unidades de transporte. ¿Sí? Hay una cantidad ingente de plataformas de GPS. Entonces, ¿qué pasaba cuando contratábamos a todas las MIPIMES? Es de que ellos, cada uno tenía un GPS diferente. Entonces, si yo quería hacer un monitoreo activo de estos vehículos, que incurría en tener todo un batallón de personas que estén viendo una pantalla y analizando cómo se mueve un vehículo. Alguna vez escuché que la mejor analogía para esto es como ver moscas en la pared. Entonces, muchos puntitos negros que se mueven en distintas distancias y que yo no tengo capacidad ni certeza de saber si están haciendo lo que yo necesito que hagan y sobre todo lo que mis clientes necesitan. Entonces, de ahí, ¿qué pasaba? Nosotros teníamos que hacer llamadas de seguimiento que tenían un índice de error y aparte impulsan también cierto nivel de riesgo en el transportista porque claro, mientras usted maneja no debería estar contestando al teléfono. De ahí registros manuales, no estándar, una trazabilidad posiblemente incompleta.
Reportes tardíos. Querías saber qué estaba sucediendo, necesitabas pedirle a alguien que genere un reporte. Y sobre todo es de que todos estos protocolos de seguridad dependían de que un humano sepa cómo actuar en un momento dado. Y si usted está viendo Felipe, 40 ítems, esta tarea se vuelve mucho más compleja. Y ahí es donde Felipe, entró, vamos ya cerrando, nos quedan 2 minutos, por perfecto, favor. me demoro 2 o 3 minutos más. Adelante. Entonces, ¿qué es lo que hace esta plataforma? Integra todos los proveedores de GPS más importantes del país en un solo nodo. Este nodo permite la interacción del humano, pero sobre todo automatiza toda la gestión de lo que yo considero una alarma, ya sea un evento de riesgo, ya sea un evento logístico, la carga o la descarga. Y lo que me arroja es una información consolidada en pocos elementos y que me permite tener información en tiempo real. Me muevo a la siguiente diapositiva para ir cerrando y lo que hacemos es integramos diversas fuentes de datos, consolidamos datos de distintas plataformas tecnológicas, se correlacionan eventos y alarmas y a final de cuentas termino teniendo una gestión efectiva de todo lo que sucede en el campo en tiempo real. ¿Sí? Entonces, eso en resumen, creo que alcanzó justo el tiempo. Les dejo aquí mis contactos, si quieren darle un capture ahí al QR, eso les dirige a nosotros. Si quieren conocer más de nosotros, nuestros proveedores, con gusto, ahí están los contactos de la compañía y mi WhatsApp personal.